Hola, ¿qué tal a todos? Mi nombre es Claudio González, más conocido en las redes sociales como Chimera Drummer. Me pueden encontrar aquí en mis diferentes redes sociales o en su defecto pueden ir a la caja de descripción de este mismo video y acceder a mi grupo de WhatsApp que pertenece a la Hermandad de Cristianos Calvinistas, en donde también podrán hablar conmigo y con otras personas que también generalmente están comentando allí. A la vez también en el grupo de WhatsApp yo por lo general spoileo mediante la entrega del bosquejo que hago para los videos que voy a grabar, porque a veces hago bosquejo o escribo artículos, como en este mismo video lo hice, para ir comentándolos después o exponiéndolos, y eso los miembros de mi grupo de WhatsApp acceden a eso de manera preliminar. Entre otras cosas, o sea, entre conversar conmigo y conversar entre ellos, discutir diferentes temas que nos interesan a nosotros, interesantes para nosotros con relación a Dios, a su palabra, a la cosmovisión cristiana en general, en particular, a la cosmovisión calvinista. Así que pueden acceder al grupo en la caja de descripción, en donde también podrán poder visitar mi blog, en donde tengo escrito hartos artículos que pueden interesarles, que también reflejan el desarrollo de mi pensamiento a través de los años. Yo ese blog lo abrí el año 2008, creo. Así que hay artículos bastante antiguos. Los primeros van a ser un tanto, no sé si rudimentarios, pero se va a ver un desarrollo con el tiempo a, a medida que pasan por los artículos. Eso. Bueno, este video tiene la intención de ser la segunda parte de mi video anterior en donde discutíamos a grandes rasgos el concepto de libre albedrío y definiciones particulares, cuál es el problema en particular que enfrentamos, las diferentes perspectivas del libre albedrío. Y nos quedamos en lo último que definí, que fue la autonomía de la voluntad, que básicamente el concepto que yo prefiero utilizar en la discusión en reemplazo de la idea de libertad. El término libertad para mí es un tanto ambiguo, es un tanto confuso y enloda un poco el asunto y no nos deja ver con claridad dónde está el real problema del tema en particular. Había grabado el video completo en esa vez anterior, pero lamentablemente porque mi computador tiene algunos problemas de RAM por estar un poco obsoleto, eh, llega un momento en que la RAM se excede y empieza a fallar el audio. Y el audio básicamente se estropeó a partir del minuto 44 y algunos segundos. Así que tuve que eh, subir solamente hasta esos minutos y dividir el tema en dos partes. Bueno, habiendo hablado de la autonomía de la voluntad, vamos a seguir exponiendo. Recordemos que empezamos a definir los términos, definimos primero qué es la voluntad, pasamos por definir qué es el libre albedrío libertario, ¿ya? Luego el concepto de la autonomía de la voluntad, y ahora voy a pasar a las objeciones al libre albedrío libertario. Así que, si me esperan un poco, voy a cambiar de escena y rogándole al Todopoderoso que me acompañe y la RAM no haga estragos esta vez. ¿Ya? Nos quedamos, entonces, pasamos por el concepto de voluntad, definimos el libre albedrío libertario, que es una perspectiva de la voluntad, no es la única, por si acaso, pero sí es una perspectiva que tiene cierto nivel de hegemonía entre los hombres, entre nosotros, porque tenemos la sensación, yo creo que a raíz de una confusión a falta de una reflexión más profunda del asunto, de que nuestras decisiones son autónomas y otras ideas unidas a este concepto de que entonces si no es autónomo no es real la decisión, etcétera, etcétera, etcétera. Sin embargo, si pensamos un poco más las cosas, si nos detenemos, si nos
alejamos un poco y miramos la idea en sí misma, nos vamos a dar cuenta de los problemas que tiene. ¿Ya? Ok. Pasamos por el libre albedrío libertario, pasamos por la idea de la autonomía de la voluntad y ahora vamos a pasar a las objeciones al concepto de libre albedrío, ¿ya? Voy a leer ahora. Dice, en otra instancia, ofrecí 4 argumentos en contra del libre albedrío libertario, pero desde una perspectiva teológica, específicamente relacionados con el ser de Dios, ¿ya? Yo grabé un video, pero también tengo un documento en donde desarrollo 4 argumentos en contra del libre albedrío libertario, pero tomando como perspectiva la idea de la existencia del Dios todopoderoso y omnisciente, ¿ya? Básicamente mi punto es que si Dios es omnisciente y si Dios es todopoderoso, si Dios es todo sabio y si Dios es la fuente, el único bien en esencia, el libre albedrío como concepto no puede existir. Así es simple. Entonces ahí desarrollo 4 argumentos que acá en el punto número 8 de las referencias van a poder acceder a estos argumentos, ¿ya? Entonces ahí tengo 4 argumentos en contra del libre albedrío libertario, pero desde una perspectiva teológica, es decir, como digo ahí, específicamente relacionado con el ser de Dios, ¿ya? Sigo leyendo. En esta ocasión expondré brevemente algunas objeciones comúnmente ofrecidas en contra del concepto de libre albedrío libertario desde una perspectiva ontológica. O sea, si bien los argumentos que ofrecí aquella vez estaban ubicados desde una perspectiva teológica de la relación de Dios con este supuesto libre albedrío libertario, en este artículo, que por supuesto ustedes pueden pedírmelo en mi grupo de WhatsApp, yo sé que no tengo ningún problema en compartirlo con ustedes o acceder a comunicarse conmigo en algunas de las redes sociales que tengo, yo se los puedo compartir sin ningún problema. Eh, Ahora las objeciones las voy a ofrecer analizando desde el concepto en sí del libre albedrío libertario, ¿ok? Son objeciones más relacionadas con el campo de la ontología, del ser del libre albedrío libertario, de esta perspectiva que se nos presenta con respecto a la voluntad, ¿ya? Ya, la primera objeción, la 4A, la llamo la objeción de la regresión causal ad infinitum. Les recuerdo que estas objeciones tampoco son invenciones mías, o sea, son objeciones comunes al concepto de libre albedrío libertario que muchas mentes, muchísimo mejor preparadas que la mía, han ofrecido en contra del concepto. Así que acá no estoy inventando nada, ¿ya? Vamos a las objeciones en sí. Entonces, la primera es la objeción de la regresión causal ad infinitum. La voy a leer completa para tener un panorama general y después voy a comentar si es necesario. Dice así: la volición en sí, es decir, la elección ejecutada, es necesariamente un efecto. Si la voluntad no tiene una relación causal con ningún antecedente externo a sí misma, entonces la misma voluntad es causa primera y única de sus voliciones. Como lo propio de la voluntad es de la voluntad de elegir, como lo propio de la voluntad es elegir, es decir, ejercer el acto volitivo, aquello que causó la volición actual, acá tengo que corregir algo. Como lo propio de la voluntad es elegir, es decir, ejercer el acto volitivo, aquello que causó la volición actual necesariamente tiene que ser otra volición. Y al ser una volición, entonces es un efecto cuya causa tiene que ser otra volición. Y así ad infinito. Esto demuestra que la volición actual finalmente nunca puede ocurrir, con lo que la idea de libre albedrío libertario termina siendo irracional. ¿Ya? Se lo explico. El libre albedrío libertario postula que la voluntad, acá tenemos a la voluntad, no tiene una relación causal con los antecedentes previos a ella, incluido el ser de Dios. En otras palabras, no están relacionados de forma causal y necesaria. ¿Ya? Si las voliciones, es decir, si el acto de elegir en sí es un efecto,
Entonces necesariamente tiene que ser causado por algo, ¿ya? Si no hay una relación causal necesaria entre los antecedentes, cualesquiera sean estos, y las voliciones de la voluntad, entonces el acto de elegir como efecto tiene que ser causado necesariamente por la misma voluntad. Es decir, la voluntad tiene que causar sus propias voliciones. Como lo propio de la voluntad es elegir, entonces aquello que causa la volición actual es otra volición. Pero si es otra volición, tiene que ser necesariamente un efecto que tiene que tener una causa, que nuevamente es la misma voluntad, por lo tanto sería otra volición. Y esta volición tiene que tener una causa que también sería otra volición y así ad infinitum. Esto nos lleva a lo siguiente, como estamos hablando de una cadena infinita de causa y efecto, la volición actual entonces nunca pudo haber ocurrido, no puede ocurrir, porque tiene que pasar un infinito de causas pasadas para llegar a la causa actual, lo cual es imposible, ¿ya? Así que eh, esto transforma en la volición en algo irracional, ¿ya? Eso es básicamente lo que dice esta objeción. Vamos a la objeción, a la segunda objeción, la 4b dentro del documento, ¿ya? Que es la objeción de la arbitrariedad de la volición, ¿ya? Les leo primero para que entendamos y después vamos a comentar lo que sea necesario comentar. Dice así: el libre albedrío libertario postula que las voliciones ocurren con autonomía de cualquier principio causal antecedente a la elección. Esto implica que en un mismo contexto ontohistórico en que se presentan dos decisiones contradictorias, la voluntad siempre tiene el mismo poder para inclinarse a cualquiera de las dos opciones. Por cuanto exactamente el mismo contexto ontohistórico supuestamente explicaría la ocurrencia de cualquiera de dos voliciones contrarias, entonces o la explicación se contradice a sí misma, porque el mismo contexto X explicaría tanto A como no A al mismo tiempo y en el mismo sentido, o la volición ocurre de forma arbitraria, sin sentido teleológico alguno. En otras palabras, de ser verdad que hay tal cosa como un libre albedrío libertario, las voliciones serían imposibles de explicar, pues carecerían de sentido y propósito, serían ininteligibles, lo cual es desastroso especialmente en el ámbito moral. Les explico esta objeción. El libre albedrío libertario postula en el, que independiente del contexto en que la abolición es ejercida, la voluntad siempre mantiene el poder de la elección contraria. Es decir, si la voluntad elige A, eso no significa que no tenga poder para elegir no A, por ejemplo, ¿ya? Independiente del contexto en el que existe. Ahora imaginemos un contexto exactamente igual. Vamos a llamar a este contexto X, ¿ya? Entonces, el contexto X tiene ciertas condiciones particulares. En este contexto X existe el libre albedrío libertario, pero como no hay una relación causal entre este contexto X y el libre albedrío libertario, en el mismo contexto puede ocurrir que la voluntad elija A como elija no A, en exactamente el mismo contexto. Si para explicar la decisión nosotros utilizamos el contexto en que ocurre, entonces si el mismo contexto explica tanto A como no A, entonces hay una contradicción porque estaríamos explicando, eh, eh, porque el mismo contexto explicaría dos decisiones al mismo tiempo y en el mismo sentido, lo cual es contradictorio. Y eso es un problema que implica que, como no hay relación causal entre el contexto y la decisión en sí, entonces la decisión misma no puede ser explicada. Ocurre sin propósito final. Como no hay nada que la explique, que es lo mismo que decir que como no hay nada que haya determinado o inclinado a la voluntad de manera necesaria, entonces la abolición carece de explicación final. No tiene sentido, es arbitraria. ¿Por qué? Porque está divorciada del contexto en el que ocurre. ¿Ya? Entonces, existe este divorcio entre el contexto y la abolición, entonces finalmente la abolición no puede ser entendida. Cualquier explicación que demos
para una decisión particular, en el hipotético de que exista el libre albedrío libertario, sería perfectamente buena para elegir, para explicar la misma decisión, pero en sentido contrario. Por lo tanto, no serviría de nada. Eso implica que las decisiones son arbitrarias, no tienen sentido, ocurren arbitrariamente. Y al ser arbitrarias son ininteligibles. Y en lo moral es desastroso. ¿Por qué razón? Porque nosotros generalmente juzgamos, nosotros asumimos que una persona que hace el bien lo hace porque es buena, ¿ya? Expresan su naturaleza. Pero si no existe esta relación necesaria, entonces, claro, eh, el carácter de una persona no le daría sentido a sus voliciones, no tendría relación con lo que hace, por lo que en realidad eh, finalmente en el ámbito moral no podríamos ejercer juicios éticos. Claro, los juicios éticos recaen sobre la obra en sí, pero la obra es una expresión de una naturaleza particular, ¿ok? Y esa naturaleza explica la obra. Pero en existencia de un libre albedrío libertario no podríamos hacer esta relación, ¿ok? Ya, la tercera objeción, la 4C, es la objeción de la parálisis volitiva. Está muy relacionada a la objeción anterior, pero toma desde otra perspectiva. Les leo para que veamos de qué se trata esta objeción al libre albedrío libertario. Dice así: si la voluntad, como postula el libre albedrío libertario, mantiene en todo momento el poder de elegir opciones contradictorias, se sigue por necesidad que no hay nada que tenga el poder de inclinar la voluntad hacia una u otra opción. Si esto es así, entonces o el acto volitivo es arbitrario, como explicamos en la objeción anterior, o sucede lo que llamamos parálisis volitiva. Es decir, la voluntad se mantiene en un estado de confusión o entumecimiento permanente, del cual le sería imposible salir. Sería como una balanza con pesos equivalentes en ambos lados, incapaz de inclinarse a cualquiera de ellos. Para salir de ese estado de parálisis es necesario un antecedente que sirva como factor determinante en favor de una opción y en detrimento de la contraria. Pero eso implicaría que, entonces, la voluntad no mantiene en todo momento el mismo poder para inclinarse a opciones diferentes y, en consecuencia, no sería indeterminada. Esta objeción es simple. Nosotros asumimos al explicar las decisiones que hubieron factores que inclinaron la balanza, por decirlo así. Imaginemos que tenemos una balanza. La balanza es la voluntad, ¿ya? Para que se incline hacia un lado, tiene que tener pesos particulares que la inclinen. Pero mientras se inclina hacia acá, pierde fuerza el otro lado. Lo mismo pasa en las elecciones. Los antecedentes dominantes dentro del mayor deseo del momento van a inclinar necesariamente la balanza en favor de una opción y en detrimento de la otra. Pero es totalmente contrario a la idea del libre albedrío libertario, porque el libre albedrío libertario postula que el poder de la elección contraria no se pierde. Entonces, en el libre albedrío libertario, la voluntad permanece en un estado de poder equitativo entre ambas opciones. Por eso se le llama también la idea de la libertad de indiferencia. ¿Ok? Si se mantiene equitativo en ambas opciones, entonces o, o se inclina de manera aleatoria, o las decisiones son aleatorias y sin sentido, como explicamos en la objeción anterior, o ocurre que al no haber un factor que determine qué opción tiene más fuerza ante la voluntad que la otra, la voluntad se mantiene en un estado de indeterminación constante o de parálisis volitiva. Se mantiene así. Entonces lo natural es que una persona que no tenga razones de peso para ir hacia un lado o hacia otro, finalmente esté en un estado de entumecimiento o de parálisis frente a las opciones. Eso es lo que uno esperaría ante un libre albedrío libertario que mantiene el poder de la elección contraria. Porque si hay factores que inclinan la voluntad,
entonces se pierde el poder de la elección contraria. El poder de la elección contraria desaparece o se disminuye completamente. Y ya no habría libre albedrío libertario. Pero si hay libre albedrío libertario, entonces, ¿cómo puede inclinarse la balanza hacia un lado en particular si no hay ningún factor que necesariamente la incline? Esa es básicamente la objeción. Y la objeción número 4 es una objeción ya de naturaleza epistemológica. La 4D es la objeción de la ignorancia. Paso a leerla para que la entendamos. Dice así. Los proponentes del libre albedrío libertario afirman que la voluntad del hombre es autónoma de cualquier antecedente que pueda determinarla. Es decir, no hay relación causal entre la abolición y los antecedentes lógica o cronológicamente concurrentes con ella. Pero, ¿cómo lo saben? Hacer una afirmación de tal magnitud requiere necesariamente que el que la exclama sea omnisciente, de tal manera que pueda sondear todas las relaciones causales para concluir que no existe tal relación y determinar que, entonces, la voluntad es causalmente indeterminada. Siempre puede ser posible que el libertarista ignore que alguna de sus voliciones sea producto de una relación causal de la cual no es actualmente consciente. Por lo tanto, la afirmación de que la voluntad es indeterminada, autónoma de todo antecedente causal, es, en realidad, una petitio principii o una petición de principio, o begging the question, como se dice en inglés. ¿Ya? Esta objeción básicamente dice que una afirmación universal como que la voluntad no tiene relación causal con los antecedentes, no existe relación causal entre antecedentes y las voliciones de la voluntad, eh, eh, se afirma universalmente, pero bajo un sesgo de conocimiento absoluto. El problema es que aquel que afirma aquel que hace esa afirmación, es decir, que no hay relación causal entre los antecedentes y las voliciones, que es el libre albedrío libertario, aquel que afirma eso, en realidad afirma presuponiendo que tiene conocimiento de todas las relaciones causales en las cuales está involucrada la voluntad, de tal manera que puede afirmar que no existe tal relación causal. Pero eso requeriría omnisciencia, porque si él no es omnisciente, entonces siempre puede caber la posibilidad de que haya algo que esté determinando su voluntad causalmente, de lo cual él es inconsciente. ¿Cómo lo puede saber si no es omnisciente? Por lo tanto, no, hacer una afirmación tan absolutamente universal como de que no hay relación causal entre eh, cualquier, cualquier tipo de antecedente y las voliciones de la voluntad es en realidad una petición de principio. ¿Ya? Entonces, esas serían las 4 objeciones. Seguramente deben haber muchas más, pero estas serían 4 objeciones que considero relevantes al momento de enfrentarnos con el libre albedrío libertario. Ya, ahora voy a pasar a exponer la posición que yo sostengo personalmente y que asumo que los calvinistas en general, a grandes rasgos, vamos a sostener. Porque como calvinistas, recordemos que uno de los axiomas o ideas fuerza de nuestra cosmovisión es que entendemos que la soberanía de Dios es un principio metafísico determinante dentro de nuestras cosmovisiones, que implica que Dios tiene el control absoluto y exhaustivo de cada cosa, micro o macro, en la creación. Y cuando digo control exhaustivo, no excluyo de ello las voliciones del ser humano, sean buenas o malas estas voliciones en términos morales. ¿Ok? ¿Cómo armonizamos esto? ¿O cómo lo hacemos inteligible y podemos sortear las diferentes objeciones que nos proponen aquellos que están en contra de nuestra posición? Vamos a ver en los puntos que siguen. Entonces, en el punto 5, voluntad propia. Paso a definir el concepto de voluntad propia. Ya, dice así. Es aquella perspectiva de la voluntad del hombre, porque recordemos que el libre albedrío libertario no es la única perspectiva de la libertad del hombre. Dice, ya, vuelvo a leer, dice. Es aquella perspectiva de la voluntad del hombre que nos enseña que la voluntad siempre va a decidir de acuerdo al deseo más fuerte del momento.
Deseo que es producto de un conjunto complejo de diferentes tipos de causas, cuya causa primera y subordinadora es Dios. En otras palabras, las voliciones están determinadas por sus antecedentes, existiendo un elemento de necesidad entre el efecto y sus causas. Sin embargo, este elemento de necesidad existe en conjunto con el hecho de que lo decidido es lo mayormente deseado en el momento, porque lo suyo de la voluntad es elegir y lo elegir es querido y es deseado. Por lo que, sigo leyendo, aunque la volición responde o se inclina debido a estos antecedentes previos que producen el mayor deseo del momento y en virtud de la necesidad impuesta por las causas previas, lo decidido es a la vez deseado y querido. Y es en este querer de la voluntad que reside la esencia de la libertad de la misma. No libertad en términos de autonomía, sino en términos de la armonía existente entre la volición y el mayor deseo del momento. Entonces, la voluntad acá es, la voluntad propia se entiende como aquella perspectiva que nos enseña que cuando nosotros ejercemos nuestras voliciones, cuando nosotros eh, seguimos un curso de acción determinado, lo hacemos en virtud del mayor deseo que tenemos en ese momento. Ese mayor deseo que tenemos en ese momento que inclina la voluntad hacia un curso de acción determinado es el producto de un conjunto de causas, cuya causa primera y subordinadora es Dios. Cuando hablo de subordinadora, tengo en mente el rol providencial de Dios de ordenar todas las cosas de acuerdo al propósito de su voluntad. ¿Ya? Ahora, esta voluntad que existe y que se inclina en virtud del mayor deseo del momento. Por lo tanto, como se inclina en virtud del mayor deseo del momento, aquello a lo que se inclina también es querido por la voluntad. Y es ahí donde reside, desde nuestra perspectiva, la idea de la libertad de la voluntad, en el sentido de que la voluntad quiere lo que elige y elige lo que quiere. Nunca la voluntad va a elegir en contra de su mayor deseo o en contra de su propio querer, en este sentido. ¿Ya? Por supuesto, más adelante creo que voy a aclarar un poco esta idea del querer, o ya lo hice anteriormente, no me acuerdo, creo que cuando discutí, a ver, ya hablé ya sobre Romanos 7:19, sí, para distinguir los quereres, el querer como aspiración, del querer como la respuesta de la voluntad, mayor deseo del momento. Pueden ir al video anterior o acá pueden acceder a la nota, número. Si tienen este documento, pueden acceder en, la, no- en la referencia número 7, van a encontrar un poco más de especificidad respecto al concepto de querer, cuando tanto en esta discusión de la voluntad propia, como en otros contextos en donde querer no significa necesariamente que esté relacionado con el mayor deseo del momento. ¿Ya? El punto es que la voluntad siempre quiere lo que elige y elige lo que quiere. Nunca nadie va a hacer algo en contra de su voluntad en este sentido. Y cuando digo en contra de su voluntad me refiero en contra del mayor deseo del momento, no en contra de las aspiraciones que uno quisiera eh, que fuesen la realidad. Por ejemplo, Pablo no quería pecar, pero encontraba que elegía pecar. Entonces el mayor deseo del momento de Pablo era, o de nosotros mismos también, era pecar, pero su aspiración era no pecar y por eso se frustraba. Él no quería pecar en ese sentido, pero pecaba finalmente. ¿Ya? Entonces es un querer en dos sentidos diferentes. ¿Ya? Ya, punto número 6. Ahora vamos a lo que es el determinismo. Les leo. Dice, postura respecto de las relaciones causales que enseña simplemente que todo efecto haya la razón de su existencia y significado en antecedentes lógica y o cronológicamente previos a su ocurrencia. Antecedentes que de diferente manera y según su especie producen y dan sentido al efecto. ¿Ya? Llamaremos a estos antecedentes causas, teniendo en mente que en este artículo la palabra causa es tomada en un sentido genérico,
pero que, sin embargo, independiente de la especie de causa, éstas imponen un elemento de necesidad al efecto, por lo que podemos decir que determinan su ocurrencia. ¿Ya? Básicamente el determinismo postula que todo efecto eh, tiene causas y esas causas explican el porqué del efecto, tanto en su producción como en su significado en el contexto. Eso es a grandes rasgos. Por ejemplo, una relación simple. Olvidemos por un momento la guillotina de Hume, pero por ejemplo, eh, si llueve se va a mojar la tierra. Si salimos y está la tierra mojada, entonces la lluvia es la explicación que le da sentido a ese efecto. La lluvia es la causa y el efecto es la tierra mojada. ¿Ya? El punto número 7, ahora vamos a definir qué es lo que es la responsabilidad, que es un término muy importante dentro de esta discusión, porque básicamente una de las acusaciones más constantes que se hacen en contra la determinación calvinista es que bajo nuestra perspectiva o dentro de nuestra cosmovisión anulamos la responsabilidad. Ya, por lo tanto vamos a definir qué es la responsabilidad. Dice así, 7, responsabilidad, les leo. Definimos este término como la imposición legítima de una autoridad sobre aquellos bajo su jurisdicción de llamarles a dar cuenta de aquello que han hecho a la luz de lo que deben hacer y de imponer las consecuencias de lo que han hecho, sea bueno o malo. ¿Ya? Básicamente, definimos la responsabilidad como aquel derecho que tiene alguien en autoridad, puede ser un jefe en el trabajo, puede ser el padre de familia sobre sus hijos, puede ser, pueden ser los magistrados civiles, puede ser Dios, de llamar a dar cuentas a aquellos que están bajo su jurisdicción, es decir, aquellos que están bajo su área de influencia legítima, les llaman a dar cuentas de lo que han hecho, ¿ya? Es decir, de la obra ejecutada, pero a la luz de lo que deben hacer, ¿ya? Por ejemplo, Dios nos va a llamar a dar cuentas a nosotros de lo que hemos hecho en la actualidad, pero a la luz de lo que debíamos haber hecho en relación a la ley, a su ley, a la ley de Dios. ¿Se entiende? Y en virtud de esto, tienen el derecho de imponer las consecuencias que merecen nuestras acciones. ¿Ok? Eso sería la responsabilidad. Si se dan cuenta, no tiene mucha relación con la metafísica de la voluntad. O sea, a a la responsabilidad solo le interesa la obra ejecutada a la luz del deber ser. ¿Ok? Tengo una nota acá, que es la nota número 9 y que básicamente relaciona este punto con la Biblia. Y la nota 9 nos dice lo siguiente. Podemos ver el aspecto del llamado a dar cuentas en Romanos 2 del 12 al 16, en donde el Señor dice que aquellos que sin ley van a ser juzgados sin ley, pero tanto sus razones, sus razonamientos o sus motivaciones van a ser, le van a dar, ¿cómo decir?, el peso a sus voliciones al momento de ser juzgada en el gran juicio, ¿ya? Y la recepción de las consecuencias en 2 Corintios 5 al 10, 5:10, que nos habla de que todos debemos comparecer al tribunal de Cristo y recibir lo que, según lo que nuestras obras merezcan, sea bueno o sea malo. Dice acá, en ambos pasajes, aunque el énfasis es diferente, se nos habla de un juicio universal ante el cual seremos llamados a dar cuenta de lo hecho en la carne y también recibiremos lo que nuestras obras merezcan, sea bueno o malo. Por supuesto, las consecuencias eternas de las malas obras del creyente ya han sido saldadas por la obra de Jesucristo, y acá doy unos pasajes al respecto, por lo que no habrá ninguna condenación para él, es decir, para el creyente, Romanos 8, aunque sí recibirá pérdida de recompensas si construyó sobre materiales inadecuados. ¿Ya? Les doy los pasajes para que los revisen, ¿ya? Insisto en esto, revisen la Biblia siempre, ¿va? La Biblia es nuestro primer principio de referencia en este punto, ¿ya?
Pero esta nota tiene que, nos llama la atención al hecho de que el concepto de responsabilidad que yo ofrezco tiene los elementos presentes allí, en la definición que yo estoy ofreciendo, son elementos que están presentes en la palabra de Dios. Ya, ya, el 8, el principio de coherencia ontológica. Se los leo para que, y después voy a comentar si es necesario. Dice, es aquel principio que nos enseña que las voliciones del sujeto siempre estarán en armonía con el estado ontoético de éste, según cómo se encuentre en el momento histórico de la ejecución de la volición. En palabras sencillas, las voliciones que emanan de un sujeto reflejarán siempre el estado ontoético de éste y estarán en coherencia con el contexto histórico en que son ejecutadas. En la Biblia, este principio lo enseña el Señor Jesucristo cuando nos dice que el fruto del árbol tendrá la calidad del árbol que lo produce. Tenemos la nota número 10 que vamos a ir después. De manera que un sujeto cuya naturaleza moral esté corrompida por el pecado, reflejará necesariamente esa corrupción en diferentes grados en sus voliciones. En el creyente, como existe una dualidad ontoética, también tengo una nota al respecto, algunas de sus voliciones serán moralmente aceptables y otras serán pecaminosas, según el principio ontoético que tenga predominancia en la producción del mayor deseo del momento. Es decir, un comentario al paso. Es decir, si al momento de nuestras decisiones como creyentes tiene mayor poder, tiene mayor predominancia nuestra concupiscencia como factor dominante del mayor deseo del momento, entonces vamos a pecar. Pero si tiene predominancia nuestro anhelo de obedecer a Dios, entonces no vamos a pecar. Sigo leyendo. En Dios, por cuanto Él es el sumo bien en sí mismo, todas sus voliciones serán necesariamente buenas éticamente hablando. ¿Ya? Dios como es como es el sumo bien, como es en esencia, es la bondad misma en esencia, es la implicación dentro de todo lo bueno que existe, en términos morales. Entonces, las voliciones de Dios necesariamente van a ser buenas, justas, santas, porque el acto siempre sucede al ser, el acto sucede al ser, básicamente. Si el ser es bueno, el acto va a ser bueno. ¿Ya? Vamos a las notas de este principio. Este principio básicamente postula que al árbol se le conoce por su fruto y que el fruto refleja el árbol que lo produce. Bien, esa imagen metafórica a grandes rasgos nos enseña que si el hombre es pecador por naturaleza, está caído y muerto en delito de pecado, sus voliciones van a reflejar necesariamente y en diferentes grados esa pecaminosidad, esa muerte espiritual que arrastra. Por lo tanto, todo lo que hace va a estar teñido por ese principio de muerte que está en él. En el creyente, eh, dejando de lado a los creyentes en gloria, que ya no tienen ningún principio de pecaminosidad en ellos, y por lo tanto ellos libremente hacen el bien, porque ya son en esencia santos, incorruptos, pero mientras estemos acá, vamos a vivir los creyentes de acuerdo a la voluntad de Dios, porque Dios, el sabio Dios así lo quiso. Vamos a vivir en un estado de dualidad ontoética. Es decir, en nosotros van a haber dos principios. El principio de la muerte, de la corrupción que aún queda en nosotros, del hombre muerto, como lo dice la Escritura, y el principio del hombre nuevo. Es decir, aquel principio que Dios al salvarnos introdujo en nosotros de tal manera que ahora nosotros tenemos nuevos deseos que no podíamos producir antes, ¿ya? Y de acuerdo al principio que tenga dominio en el momento de la elección, vamos a obrar. Si el mayor deseo del momento tiene como principio predominante nuestra concupiscencia, entonces el resultado va a ser que vamos a pecar. Lo mismo, si el mayor deseo del momento tiene como principio predominante el hecho de la virtud que Dios ha obrado en nosotros por medio de su Espíritu Santo, entonces nosotros no vamos a pecar, sino que vamos a obrar de manera justa. ¿Ok? Veamos las notas. La nota 10 tiene que ver con el asunto del principio de que del árbol y los frutos. Dice así. En Mateo 7, 16 al 18 y 12, 33, 35, el fruto son las buenas o malas palabras que reflejan el estado del corazón.
En Mateo 3, del 8 al 10, el fruto son las obras de justicia consecuentes con un corazón arrepentido. Como referencia, ver Lucas 3, del 10 al 14. En Hebreos 6, del 7 al 8, la calidad del fruto de la tierra está determinado por la calidad de la tierra sobre la cual la lluvia cae. En conclusión, las obras en general reflejan el estado de aquel que la ejecuta. Este principio bíblico se expresa por lo general en la máxima siguiente: pecamos porque somos pecadores. El ser antecede o precede al acto, básicamente. Y el acto eh, eh, refleja siempre el estado del ser. ¿Ya? Y la nota número 11, que tiene que ver con la dualidad ontoética del creyente, dice así: esto se expresa en las ideas de la carne y el espíritu, Gálatas 5:17, del viejo hombre y nuevo hombre, Efesios 4 del 22 al 24, o de los deseos pecaminosos que batallan contra el alma, Primera de Pedro 2:11. Vemos también esta dualidad de forma dramática en las palabras del apóstol Pablo en Romanos 7 del 21 al 25. En el creyente existe una dualidad ontoética, ¿ya? Por eso el creyente puede pecar o puede no pecar, como diría Agustín. Eh, por supuesto, si introducimos en esto a Dios en la ecuación, Dios siempre va a ser la causa primera de todas nuestras colisiones, sean buenas o sean malas, ¿ya? De acuerdo a su voluntad y de acuerdo a su plan, ¿ya? Esto va a ser verdad dentro del calvinismo, sea que hablemos de permiso o sea que hablemos de causa, ¿ya? Porque recordemos que, por ejemplo, en la historia de Job, eh, Satanás no pudo hacerle nada a Job que Dios no le haya permitido que le hiciera. Y Dios lo permitió porque quería, claro, dentro de su propósito con Job, quería probarle a Satanás que Job era un hombre justo. Y, por ejemplo, cuando el Señor Jesucristo le dice a Pedro que Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo, básicamente ocurre lo mismo acá, lo mismo que pasó con el asunto de Job. O sea, eh, Satanás no obra eh, sin la voluntad de Dios, no se lo permite, básicamente. ¿Ok? ¿Y dónde vemos esto también? En la narrativa de Acab o Ahab, cuando el profeta le narra lo que sucede tras bambalinas en el cielo, cuando Dios llama a los espíritus y dice quién va a hacer caer a Ahab para que vaya a la guerra y muera, finalmente. Entonces ahí tenemos a Dios tomando la iniciativa. Aunque la historia de Job también Dios toma la iniciativa. Dios le llama la atención a Satanás con relación a Job. Por lo tanto, sea que hablemos de permiso o sea que hablemos de causa, es irrelevante en este punto. Para nosotros Dios tiene que ser la causa primera de todas esas cosas, incluso de las voliciones inmorales. ¿Ya? Será el propósito de la Teodicea explicar cómo puede ser eso posible, y eso vamos a hablar un poco aquí, pero también podemos hablar en otro video en particular. ¿Ya? Ya. Ahora nos vamos al otro principio, nos falta, ya leímos el principio de coherencia ontológica y ahora vamos al principio de coherencia ontohistórica. Este principio es más integral, este principio ubica la abolición en su contexto histórico, en la gran narrativa. Básicamente nos indica que la abolición tiene coherencia dentro de la gran historia, dentro de la narrativa que la conciencia intenta construir cuando se le presentan estos elementos ante ella, ¿ya? Eh, y hay una coherencia en relación a lo que sucede, a las aboliciones y el contexto global en que sucede. Entonces, les leo el principio para que entendamos a qué me refiero con esto. Dice: este principio es similar al anterior, pero su énfasis recae en la abolición dentro del contexto histórico en que ocurre.
en el panorama de la narrativa histórica que le hace coherentemente inteligible. Es aquel principio que nos enseña que la decisión de la voluntad será siempre coherente con las condiciones ontológicas e históricas que determinan el mayor deseo del momento, dándole sentido a la abolición dentro de la narrativa histórica general en que sucede. ¿Ya? Eh, Siempre es bueno entender que Dios eh, cuando creó, Él creó con un propósito. Entonces, todo lo que sucede dentro de la creación sucede dentro de esta gran narrativa que Dios está desarrollando según su propósito eterno en los sucesos de la historia y que avanzan hacia un clímax particular, que sería en este caso la llegada del Señor de Jesucristo para juzgar a vivos y a muertos, salvar a su pueblo, eh, condenar a quienes deben ser condenados y a su pueblo amado llevarlos a la gloria eterna. Y así Dios glorificarse a sí mismo en Jesucristo, tanto en los que se salvan como en los que se pierden. ¿Ya? Entonces esta gran historia general se está desarrollando en la historia actual y en el movimiento de todas las cosas, tanto macro como micro. ¿Ok? En términos personales, por ejemplo, tenemos 1 Corintios 13, donde nos dice que ahora vemos por espejo, de manera borrosa, pero cuando estemos en la eternidad, vamos a ver claramente y conoceremos cómo fuimos conocidos, es decir, vamos a poder ver nuestra historia dentro del gran contexto general y vamos a poder glorificar a Dios y decir que Dios fue sabio, que todas aquellas cosas que sucedieron en nuestra historia, incluso aquellas eh, que nos hicieron sufrir mucho, aquellas que nos hicieron preguntarnos por qué esto sucede, por qué esto no tiene mucho sentido, eh, etcétera, 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 las vamos a ver a la luz de la eternidad cuando Dios nos las muestre y vamos a decir, Dios realmente fue sabio. Cada cosa que sucede en nuestras vidas tuvo un sentido y tuvo una razón de ser. En el desarrollo de esta gran narrativa que va a culminar con la llegada del Señor Jesucristo, la resurrección de los muertos y todo lo que ya cualquier cristiano ortodoxo sabe. ¿Ya? Entonces, cuando hablo de coherencia ontohistórica, me refiero a que la decisión tiene coherencia dentro de la historia. ¿Ok? ¿En qué sucede? Yo siempre pienso esto en términos narrativos. Hay una rama del calvinismo que ve las relaciones causales desde una perspectiva de narrativa histórica. Trata de hacer una analogía como con una historia escrita en un libro. Por ejemplo, el escritor creó a Saurón y lo creó y le dio un desarrollo en su historia, el Señor de los Anillos, Tolkien, le dio un desarrollo en su historia que lo llevó a ser como es. Por supuesto, los personajes de la historia de Tolkien pueden levantar la voz hacia Tolkien y decir, ¿por qué creaste a Sauron? Por ejemplo. Pero Sauron tiene un propósito dentro de la historia que en la gran narrativa, cuando nosotros la vamos entendiendo y la vamos leyendo, nos vamos dando cuenta de que no fue creado sin sentido y finalmente fue parte importante dentro de la gran épica de esta historia que nos permite después maravillarnos y disfrutar de ella. Eh, Algo así similar es lo que pasa con Dios y la creación, en términos causales y en términos de propósito. Y ahora vamos al punto 10 que es el último punto y en donde lidiamos con algunas objeciones, ¿ok? Ya. 10 dice, objeciones al concepto de la voluntad propia en el contexto del determinismo calvinista. ¿Ya? Les leo. Las objeciones a esta perspectiva de la voluntad son variadas, especialmente dirigidas a su relación con el determinismo en general y el determinismo calvinista en particular. En lo que sigue daré respuesta breve a algunas de estas objeciones. Tengo una nota acá, la 12, que dice lo siguiente. Ya, estos son ya referencias a las cuales ustedes pueden ir para poder profundizar en esto. Para discusiones y respuestas más profundas y detalladas sobre este asunto, les recomiendo encarecidamente la obra de Guillaume Mignon titulada Excusing Sinners and Blaming God, de Pickwick Publications 2017, o la obra de Gordon Haddon Clark titulada God and Evil, The Problem Solved, de Trinity Foundation 2004, The Trinity Foundation.
Perdón por mi English. ¿Ya? Eh, Ahora vamos a leer las objeciones y vamos a comentar si es necesario. Ya. La primera objeción, la 10A, dice así. Objeción de la disolución de la voluntad. Esta objeción postula que si la voluntad del hombre está determinada, entonces el hombre no tiene voluntad. Este es un clásico. Básicamente, quienes, eh, es una cosa que siempre escuchamos. Entonces, las decisiones del hombre no son suyas, entonces el hombre no tiene voluntad. En el hombre no existe la voluntad como una potencia del alma. Esta es un clásico de las objeciones y es de las más bajas que hay dentro de la discusión. Sigamos leyendo. Dice, el problema de esta objeción es que asume que la indeterminación es un elemento esencial para la existencia de la voluntad. Es decir, asume el libre albedrío libertario sin probarlo, por lo que está cometiendo una peticio principio. Por lo que la carga de la prueba la tiene el libertarista, no el determinista. Lo escrito hasta ahora demuestra que la voluntad puede existir sin problemas en un contexto de determinación. De hecho, solo el determinismo le da sentido y racionalidad a las voliciones. ¿Ya? Básicamente, quien objeta esto, en realidad tiene la carga de la prueba de justificar o darnos evidencia a nosotros de que un elemento esencial de la existencia de la voluntad es la indeterminación de la misma. Básicamente nos tienen que probar que la idea del libre albedrío libertario es verdadera. Porque al hacer esa objeción contra nosotros, ellos están asumiendo esa definición. Pero la carga de la prueba la tienen ellos principalmente. En otras palabras, es de esas típicas objeciones en donde nos achacan a nosotros un problema que en realidad ellos tienen que resolver primeramente. Mientras ellos no resuelvan el problema, entonces no tienen derecho a esputar, escupir esta objeción hacia nosotros. ¿Ok? Así que mientras ellos no justifiquen la indeterminación como un elemento esencial de la voluntad del hombre, no tienen derecho a objetar contra nosotros este tipo de argumentos tan malos. Aunque hay argumentos mejores, no estoy diciendo que todos los argumentos sean malos, pero este argumento en particular es muy malo. Ya, la 10b, que es la segunda objeción, dice, no voy a tratar todas las objeciones, si no, no podría terminar nunca este documento. Voy a tratar algunas que yo considero un poquito más relevantes, ¿ya? Dice así, si quieren, si quieren tener una perspectiva de más objeciones al respecto, pueden ir a los libros que hablé anteriormente, ¿ya? Objeción de la anulación de la responsabilidad, el 13. Dice así la nota 13. Esta objeción fue expuesta y refutada por el apóstol Pablo en su exposición de la soberanía de Dios en la elección del hombre en Romanos 9, específicamente en el versículo 19. El versículo 19 de Romanos 9 dice lo siguiente: pero ¿por qué pues sin culpa? Porque ¿quién ha resistido su voluntad? Básicamente lo que dice Pablo ahí es que luego de que Pablo expusiera sobre el faraón, entendiendo que el propósito de Dios al crear a faraón y al endurecer su corazón para que no liberara al pueblo de Israel, era precisamente que haciendo eso Dios podría derramar su ira contra él. Eh, el objetor hipotético de Pablo hace una objeción, dice, pero un momento, si Dios creó a Faraón con este propósito y Dios lo endureció para después castigarlo por un pecado cuya causa primera podemos rastrearla hasta Dios, entonces, ¿por qué Dios inculpa? Es decir, ¿por qué Dios hace responsable a Faraón de sus pecados si al final Faraón no podía resistirse a la voluntad de Dios? En otras palabras, el objetor del Romano 9:19 ve una contradicción entre la responsabilidad de Faraón y la soberanía de Dios. Básicamente, que es básicamente lo mismo que ven nuestros objetores una y otra vez cuando objetan sobre nuestra eh, posición en relación a la soberanía de Dios. ¿Ya? Así que si alguna persona, algún objetor les lanza esta objeción, significa que ustedes van por buen camino. ¿Ok? Ya, entonces, sigamos leyendo. Está la objeción de la anulación de la responsabilidad.
Les leo, dice, esta objeción en particular asume muchas formas. A grandes rasgos, la esencia de esta objeción es que si las obras de los hombres están determinadas por Dios, entonces no tiene sentido que Dios haga responsable al hombre por algo sobre lo cual él no tiene control. La respuesta de Pablo a esta objeción descansa en la potestad de Dios de hacer como quiera con lo suyo. En Romanos, un breve comentario, en Romanos 9, Pablo no se detiene a discutir la naturaleza de la voluntad, ni el mayor deseo del momento, etcétera, etcétera, etcétera. Para Pablo, basta y sobra con que Dios tenga potestad para hacer estas cosas y eso es listo, y eso es suficiente. Y si tú tienes un problema con eso, entonces tú tienes un problema con Dios. ¿Ya? Pablo no se va a medias tintas, Pablo no intenta ser simpático ni mucho menos. Si tú tienes un problema con eso, tú tienes un problema con Dios, para Pablo. Sin negar la sabiduría de su perspectiva, porque finalmente Pablo ve todo a la luz de Dios mismo, a la luz de la naturaleza de Dios y del ser de Dios, eh, yo voy a ofrecer humildemente estas otras respuestas eh, que fortalecen el punto de Pablo finalmente. Dice así, ya, sigo leyendo. Sin embargo, también se puede responder a esta objeción primero apelando a la definición de la palabra responsabilidad, que simplemente significa que las voliciones del hombre pueden ser dignas de elogio o de reproche a la luz de la ley, y que Dios le va a llamar a dar cuentas por ellas. Como se ve, la definición no considera la determinación o indeterminación de la voluntad, por lo que ambas ideas terminan siendo un tanto irrelevantes dentro del concepto y, en este punto, la relevancia del poder de la elección contraria en relación a la responsabilidad deberá ser demostrada por el libertarista, que tiene la carga de la prueba. Ahora tengo la nota 14, que dice lo siguiente. En este punto, afirmar que una persona es responsable porque pudiendo hacer X no lo hizo, que sería básicamente la definición de responsabilidad dentro del libre albedrío libertario, sigo leyendo, no parece ser un argumento muy persuasivo. El juicio recae sobre la obra ejecutada, no sobre escenarios hipotéticos que nunca sucedieron. ¿Se entiende? Dios no nos va a juzgar por escenarios hipotéticos que nunca sucedieron. Por lo tanto, decir, Dios, yo soy responsable porque pudiendo hacer lo contrario no lo hice, no tiene mucho sentido, ¿se entiende? Sigo leyendo la objeción, dice así. Y segundo, esa fue la primera respuesta. Y segundo, podemos decir que por cuanto las voliciones responden al mayor deseo del momento, y ese deseo implica que lo decidido es querido por el agente moral, entonces será juzgado por obras que quiso hacer, que ejecutó voluntaria y espontáneamente, y, por lo tanto, la responsabilidad es perfectamente compatible con la determinación de la voluntad del hombre. Básicamente nuestra respuesta va a ser que finalmente el hombre, como obra, en virtud del mayor deseo del momento, obra siempre lo que quiere hacer, ¿ya? Muchas veces quienes postulan el libre albedrío libertario van a presentar nuestra posición como queriendo decir que existen hombres que quieren ser salvos, que quieren creer, que quieren la salvación de Dios, pero Dios no los deja porque Él eligió, Dios determinó no, que no salvarlos a ellos y por lo tanto estos pobres hombres que sí querían ser salvos no lo van a hacer porque Dios no quiso. Les informo desde ya que ese hombre no existe. Ese hombre que la niña no ve, que es una pobre víctima que queriendo con todo su corazón ser salvo, Dios no lo deja porque no lo eligió, no existe. Ese hombre no existe. Aquellos que van a ser condenados por causa de que Dios no va a producir en ellos los efectos que Cristo ganó en la cruz y no va a imputarles la justicia de Jesucristo, no va a hacer básicamente no va a derramar sobre ellos la obra de Cristo, lo que ganó él en la cruz para su pueblo. Esos hombres no en ningún momento eh, van a querer ser salvos en los términos en que Dios quiere que lo sean, básicamente. ¿Ya? Entonces no existe, ellos no van a ser, no son víctimas de un Dios que no quiere salvarlos, aunque ellos sí con todo su corazón querían ser salvos. No, no, eso no existe ese hombre. El mayor deseo de ellos no es que Dios los salve según los términos que Dios ha puesto delante de la mesa. Ellos quieren que Dios los salve, pero según los propios términos de ellos.
Ellos ponen las reglas. Los delincuentes ponen las reglas de cómo van a salir de la cárcel. Los rebeldes ponen las reglas de cómo quieren ser perdonados, etc. No. Entonces no existe este hombre que quiere ser salvo y que no. Toda aquella persona que sinceramente cree en Jesucristo para la salvación de su alma, va a ser salvada por Dios. No existe una sola persona que no haya que haya querido ser salvada por Dios según los términos de Dios y haya puesto su fe en Jesucristo, que no vaya a ser salva por Dios. No existe. Y de la misma manera que no existe ese hombre pobre víctima de la elección de Dios que no lo deja ser salvo aunque él quiere ser salvo, como no existe ese hombre, tampoco existe el hombre que eh, queriendo ser salvo no vaya a ser salvado por Dios. Todos aquellos que quieran ser salvos por Dios en los términos que Dios ha puesto sobre la mesa van a ser salvos. ¿Ok? Pon, poniendo la fe en Jesucristo para salvación. Ya, y esta, la objeción número 10 es la objeción del autor del mal. Esta es un clásico. Clásico. Se las leo, dice así. Si nos dice que si las decisiones del hombre están determinadas por Dios, entonces eso implica que Dios está indebidamente involucrado en el acto en términos morales. Esta objeción también puede tomar multitudes de formas, pero por lo general la más común es llamar a Dios el autor del mal o el autor del pecado. Sin embargo, ¿qué se quiere decir con tal expresión? Nunca se especifica, por lo que queda especular. Si se intenta decir con esta expresión que Dios es la causa primera del mal, ningún calvinista debería estar en desacuerdo con tal expresión, pues es parte esencial de nuestra metafísica de la soberanía de Dios el afirmar que absolutamente todo ha sido ordenado por Dios y que nada ocurre sino lo que Dios ha querido que ocurra, incluyendo el mal en la creación. Y si hay algo éticamente malo en esto, la carga de la prueba la tiene el oponente. ¿Ya? Insisto, calvinistas, sea que postulemos el permiso o sea que postulemos la causalidad, no podemos negarnos a la realidad de que dentro de nuestra posición Dios es la causa primera de todas estas cosas, incluyendo el mal. Y que el mal no ocurre sino porque Dios quiere que ocurra. De acuerdo a sus propósitos, por supuesto, Dios está es justificado tanto en su voluntad como en la ejecución de su plan. Pero es un hecho es un hecho que que lo que malo que sucede es porque Dios quiere que suceda. Y Él es la causa primera, ¿ya? Si la expresión autor del mal quiere decir eso, entonces nosotros le tenemos que responder necesariamente sí, Dios es la causa primera del mal, porque dentro de la creación no hay nada fuera del control de Dios, ni siquiera el mal, cuando se manifiesta. Pero ¿qué problema hay con eso? El, el objetor tiene la carga de la prueba de demostrar cuál sería el real problema con eso. Por supuesto, lo van a intentar, y y esas son las cosas que lo que sigue después ahora, que les voy a leer. Dice así. Quizás el oponente nos quiere decir con esta expresión que Dios peca al ordenar providencialmente la ocurrencia del pecado. En este caso, el oponente tiene la carga de la prueba de demostrar que hay una ley sobre Dios que le impide tal cosa, lo cual es absurdo, porque por definición lo que Dios hace será bueno porque Dios lo hizo. O demostrar que la santidad de Dios impide que Dios ordene el pecado, algo fácilmente refutable con algunos ejemplos bíblicos en donde Dios hace precisamente aquello que nuestro oponente dice que no debe hacer. Recordemos, la idea es que Dios ordena el pecado, ¿ya? Dentro del calvinismo. Nuestro oponente quiere decir que Dios peca al hacer esto, pero primero tiene que cumplir ciertos pasos. El primero es demostrar que hay una ley sobre Dios que impone sobre Dios el deber de no ordenar el pecado dentro de la creación de forma providencial. Eh, Buena suerte con eso, porque en realidad eh, si hay algo que norma, fuera de Dios, que norma su actuar, entonces ese algo es Dios sobre Dios. Y eso es absurdo. Al contrario, nosotros afirmamos porque de forma axiomática el hecho de que Dios haga algo, necesariamente ese algo es bueno porque Dios lo hizo. ¿Ya?
Y si insisten en el punto, nosotros podemos demostrar que Dios ordena el pecado. Por ejemplo, cuando, cuando los hijos de este sacerdote, Elí, eh, eh, se describe que obraban de manera muy impía. Y el texto nos dice que Elí les dice, hijos míos, no pequen porque todo lo que hacen está muy mal y Dios se va a enojar, bla, 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 trata de decir. Pero después el autor, el escritor de la obra nos dice que aunque, aunque Elí les decía estas cosas, ellos no lo escuchaban. Pero la razón que da no es porque sean tan pecadores que estaban tan endurecidos que no lo escuchaban. ¿Ya? No, la razón no es esa. O sea, sí, por supuesto, si nos fijamos en la ontología de ellos, en la corrupción de su ser, claro que que una de las razones por las cuales no escucharan a su papá es que eran malos, lo cual también está en contra del libre albedrío libertario, pero bueno. Sino que la razón que da es que Dios básicamente les cerró los oídos para que no escucharan, se rebelaran y así Él les pudiera quitar la vida. ¿Ya se entiende? Entonces, la voluntad de Dios era que ellos se rebelaran. Dios quería que pecaran, básicamente, para castigarlos después. Ahora tú me puedes decir, pero Dios, es que Dios está obrando ahí judicialmente, como queriendo justificar a Dios. Y tiene razón, o sea, Dios está obrando judicialmente. Pero el hecho permanece de que Dios determinó ese pecado al no abrirle los oídos a los hijos de Eli para que escucharan a su papá y se arrepintieran. ¿Ya? Porque él quería que ellos continuaran en rebeldía. O sea, la voluntad de Dios era que ellos siguieran rebelando. Dios quería que pecaran. ¿Con qué propósito? Para después quitarles la vida. En otras palabras, dentro de este escenario Dios sigue haciendo aquello que supuestamente no debe hacer. Y ese es un ejemplo. No, hay varios más. Por ejemplo, el mismo ejemplo de Faraón. ¿Ya? Entonces, ahí tenemos un ejemplo de Dios ordenando el pecado que refuta la idea de que hay algo, de que hay una ley sobre Dios que le impide ordenar el pecado. ¿Ya? Ahora, ¿cómo puede avanzar nuestro oponente de otra manera? También es la siguiente, dice. Quizás nuestro oponente quiere decirnos que Dios mete maldad en el hombre. ¿Ya? En este punto exigiría que el oponente me definiera ontológicamente qué es el mal, para poder entender la objeción. Por mi parte, entiendo el mal moral como una privación del bien debido, y, por lo tanto, Dios no mete en el hombre maldad, sino que no obra en el hombre virtud. ¿Se entiende la diferencia? Si Dios no obra en el hombre virtud, entonces el hombre necesariamente va a tener una privación del bien debido. Pero acá hablamos de una no causa, no de una causa. Dios no mete maldad en el hombre, sino que Dios, al no obrar el bien en el hombre, eh, eh, causa, por decirlo de alguna forma, que aparezca la privación del bien debido. Pero la privación es una falta, es algo que Dios no hace. ¿Ya? Entonces, Dios no mete pecado en el hombre. Ya, sigo leyendo. Lo que por necesidad implica la aparición de la privación. Ya. Entonces, Dios no mete en el hombre maldad, sino que no obra en el hombre virtud, lo que por necesidad implica la aparición de la privación. Ergo, en realidad el mal aparece por algo que Dios no causa, es decir, el bien debido. En este caso, la virtud y, en consecuencia, Dios no mete maldad en el hombre. ¿Se entiende? Ahora bien, como diría Lutero, Dios encuentra al hombre privado del bien debido, pero no lo mantiene ocioso, sino que lo impulsa omnipotentemente a obrar en armonía con su propia naturaleza, dando como fruto el mal moral. Pero el mal moral no está en Dios, sino en el hombre privado del bien debido. La nota 15, una cita muy larga con respecto a Lutero. Vamos a terminar de leer esta objeción y vamos a leer a Lutero. Dice, si nuestro oponente tiene un problema con esto, es su deber probar cuál es ese problema. Nuevamente la carga de la prueba la tiene nuestro oponente. Y este punto podemos seguir, reforzarlo nuevamente exponiendo los casos en donde Dios ha ordenado el pecado providencialmente. ¿Ya? Por lo tanto, podemos decir que Dios quiere que haya pecado en un sentido
que no es inmoral en virtud de un propósito final, ¿ya? Que es la glorificación de su propia glorificación tanto en los que se salvan como en los que se pierden, en la persona de Jesucristo, ¿ok? Entonces, Dios está justificado en ese sentido. Si nuestro oponente tiene un problema con ello, tiene que entonces armar un caso decente, eh, que implique que Dios está involucrado de manera inmoral en este asunto, ¿ok? Y ahí nosotros podemos martillar con la multitud de casos en la que la Biblia nos enseña, nos muestra en donde Dios sí causa el mal, sí ordena providencialmente el mal, ¿ok? Ya, les voy a leer a Lutero, dice así. Dice Martín Lutero lo siguiente. Ahora bien, Satanás y el hombre caído, abandonados por Dios, recordemos, Dios no causa en ellos la virtud, no pueden querer lo bueno. Si Dios no causa la virtud, entonces por naturaleza no van a poder querer lo bueno, es decir, aquello que complace a Dios o que Dios quiere, sino que siempre ponen la mira en sus propios deseos, de modo que no son capaces de buscar sino lo suyo. Por ello, esta voluntad y naturaleza, apartadas de Dios, no pueden ser nada, es decir, no son neutrales. A eso se refiere Lutero. Tampoco lo son Satanás y el hombre impío, ni la naturaleza y voluntad que tienen, aunque sea una naturaleza corrupta y opuesta a Dios. ¿Ya? Por lo tanto, ese remanente de la naturaleza en Satanás y el impío, de la cual hablamos, por ser una criatura y obra de Dios, no está menos sujeta a la omnipotencia y acción divinas que el resto de las criaturas y obras de Dios. Puesto que Dios hace todas las cosas en todos, forzosamente hace todas las cosas en Satanás y el impío. Pero Él hace todo en ellos así tal cual como son en sí mismos, y tal cual es el estado en que los encuentra. Es decir, como ellos están en oposición a Dios y son malos, al ser arrastrados por la acción de la omnipotencia divina, no pueden sino hacer lo malo y lo que es contrario a Dios. ¿Se entiende el punto de Lutero? Dice Lutero que ellos, abandonados por Dios, no pueden querer el bien, no pueden querer sino el mal, no pueden querer sino lo suyo propio. ¿Ya? Porque están abandonados, y Dios los abandonó. ¿Ya? Sin embargo, como son creación, dependen de la omnipotencia de Dios tanto para ser, es decir, para existir, como para obrar. Y esta omnipotencia los arrastra, pero los arrastra según sus propias naturalezas. ¿Ya? Entonces, como Dios los arrastra según sus propias naturalezas, y como estas naturalezas son malas, entonces, al ser arrastrados van a hacer lo malo, necesariamente. Ya, sigo leyendo. En este caso, observas que cuando. Esto estoy leyendo a Lutero, estas son palabras de Martín Lutero, no son mías. ¿Ya? Dice así. En este caso, observas que cuando Dios obra en y por medio de los malos, se manifiesta el mal mismo. Sin embargo, Dios no puede hacer lo malo, aunque haga lo malo por medio de los hombres malos, porque siendo bueno, Él mismo no puede hacer lo malo. Pero usa a los hombres malos como instrumentos que no pueden escapar de la influencia y acción de su omnipotencia. ¿Se entiende? La maldad está en los hombres que fueron abandonados por Dios, pero que no pueden mantenerse ociosos porque Dios necesariamente, al ser criatura suya, las mantiene en existencia y las impulsa a obrar. ¿Se entiende? Pero al impulsarlos a obrar, van a obrar de acuerdo a sus propias naturalezas. Entonces Dios no es que Dios les metió mal. Ellos, al ser abandonados por Dios y al tener esta privación del bien debido, su naturaleza está privada del bien debido y van a obrar en virtud de la privación de este bien cuando Dios las impulsa. De la misma manera que, por ejemplo, si nosotros agarramos un serrucho y cortamos, no es que nosotros seamos los que cortemos en sí mismo, sino que es el serrucho por su propia naturaleza va a cortar. Nosotros solamente lo vamos a usar como instrumento. Así, esa es la idea de Lutero. Entonces dice acá, en este caso observa que cuando Dios obra en y por medio de lo malo se manifiesta el mal mismo. Sin embargo, Dios no puede hacer lo malo, aunque haga lo malo por medio de los hombres malos, porque siendo bueno, Él mismo no puede hacer lo malo. Pero usa a los hombres malos como instrumentos que no pueden escapar de la influencia y acción de su omnipotencia. Sigo leyendo, acá me había quedado.
Por eso la culpa está en los instrumentos a los cuales Dios no permite que permanezcan inactivos, ya que el mal se manifiesta según la acción de Dios mismo. De la misma manera que un carpintero haría un mal corte con una sierra de doble filo o un hacha con el filo roto. Así que el impío no puede sino errar y pecar siempre, porque al ser arrastrado por la acción de la omnipotencia divina, no puede permanecer inactivo, sino que quiere, desea y actúa de acuerdo con su naturaleza. Todo esto es cierto si creemos que Dios es omnipotente. Martín Lutero, de Cero Arbitrio, sección 84. ¿Ya? Y para concluir, esta es la conclusión del artículo. Dice así: hay muchas objeciones que se me quedan bajo el tintero, la de las marionetas, coacción, manipulación, etc. Pero estas a grandes rasgos son las que comúnmente se utilizan en contra del determinismo calvinista y repercuten hacia la voluntad propia. Concluye aquí entonces este artículo esperando que el Todopoderoso Dios lo utilice para glorificar su nombre y edificar a su pueblo. Soli Deo Gloria. Voy a cerrar el documento para liberar RAM. Perfecto. Espero que no se haya quedado pegado. Dios mediante. Ya. Bueno, eso era lo que faltaba de comentar. Espero que en Dios haya sido claro. Por supuesto, cualquier duda, consulta, pueden acceder a mis redes sociales y preguntarme ahí cualquier cosa. Yo las voy a responder sin ningún problema. Pueden ir a mi grupo de WhatsApp de la Hermandad de Cristianos Calvinistas en el link que está en la caja de descripción de este video. Este artículo es un artículo bien introductorio al tema. Hay mucha tela que cortar, seguramente si hay algún libertarista leyendo esto va a tener objeciones que presentar y respuestas y por supuesto podemos discutir el asunto en profundidad sin problema. Em, Me siento contento porque esto era un tema que yo quería expresar de la mejor forma posible y creo que se ha logrado. Si hay algún aspecto confuso, nuevamente, no tengo problema en aclararlo, pueden escribir en los comentarios o acceder a mí según los diferentes medios que existen. Em, el documento que escribí me lo pueden pedir, yo se los puedo pasar sin ningún problema. eh, por WhatsApp les puedo pasar el link al Drive donde tengo todos mis bosquejos. El drive de Gmail donde tengo todos mis bosquejos. Y eso, hermano, eso, hermano. Espero que hayan tenido un excelente día del Señor, que hayan sido muy bendecidos en sus comunidades, hayan expresado amor hacia los hermanos. Eh, Insisto, bueno, si esto les fue de bendición y ustedes quieren voluntariamente hacerlo, pueden acceder a mi Patreon aquí, aunque les recomiendo PayPal porque en realidad Patreon todavía no lo manejo bien. Todavía no lo manejo bien en realidad, esa es la verdad. Pero PayPal, tengo un mejor manejo de PayPal y puedo acceder más fácilmente ahí. Pero esto es voluntario, o sea, yo voy a seguir haciendo esto porque a mí me gusta. Yo amo hacer esto, no necesito de algo que me estimule porque todo ya es un hábito en mí, dentro de lo pecaminoso que puedo ser. Eh, Dios usa este tipo de cosas, este tipo de distracciones, Dios causa que yo ocupe mucho tiempo pensando en estas cosas precisamente para evitar que yo caiga en mis concupiscencias. Así que si ustedes me mantienen ocupado, se los voy a agradecer, oren por mí. eh, y eso, hermano, eso, hermano. Espero que tengan un buen inicio de semana, ya va a empezar una nueva semana. um, y ruego a Dios que esté con ustedes, independiente de las circunstancias. Y recordemos que dentro de la gran narrativa y dentro del propósito de Dios, incluso las cosas malas que suceden tienen un sentido. Así que hermanos, no nos desanimemos, independiente de la dificultad que estemos enfrentando. Eh, Más bien, dirijámonos a aquel que tiene el control de las cosas, de la historia, para que
enderece nuestros pasos y obre en nosotros aquello que es agradable delante de Él, como dice Hebreos 13, 22 al 23, creo, no recuerdo bien. Eso, hermano. Como siempre, seamos buenos bereanos, vayamos a la escritura a ver si estas cosas son así, revise los pasajes que entregué en este artículo, eh, aunque el artículo es más que nada una articulación y hay algunos pasajes relacionados, pero todo esto puede ser bíblicamente justificado también de alguna u otra manera, aunque mi idea era más que nada delinear el concepto general de la voluntad y todo este tipo de cosas. Seamos buenos veranos, vayamos a la Biblia si estas cosas no son así, examinemos todo y retengamos lo bueno, examinadlo todo, retened lo bueno, y solideo gloria. Que Dios les bendiga.